vía Perico, ahí viene el Perecú. Y la de la vía Perico, ahí viene el Perecú. Luego vaya de... Hoy es día viernes, 1 de marzo de 2024 y vamos a empezar con una doble jornada de un taller, charla, conversación sobre las claves de la narrativa en el periodismo. Ahora va a hacer la introducción, pues, a abrir fuegos, Sebastián de la Nuez. Gracias, Sebastián. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este taller preparatorio para la gente de Venezuelan Press. Estamos con la periodista Milagros Socorro, una persona muy querida, muy respetada. Primero, animarlos a que concursen, a que busquen la información en la página web para tener una idea de cuáles son las bases, las exigencias y lo que se espera de quienes concursen, pues. Este es el 8º premio Miguel Otero Silva de periodismo de Venezuelan Press. Es un privilegio y es un placer tener a una persona inteligentísima, preparada, que ha hecho una carrera brillante, primero en el Zulia, específicamente en la República del Zulia, y en Venezuela y ahora en España también. Sin más, vamos a dejar a Milagros Socorro en la palabra y hay premios. Hemos logrado un acuerdo con un sponsor, con un patrocinante. Eso es concursar, que quiere decir trabajar duro y enviar sus trabajos tal como le indican las bases. Así que bienvenida, Milagros. Quienes están aquí son los que menos necesitan aprender de esto, porque estoy viendo los nombres y son gente que ya sabe muy bien probablemente de lo que vamos a hablar. Pero bueno, como siempre nos gusta hablar del oficio, siempre nos gusta comentar y ponernos al día, pues yo estoy pues muy encantada de hablar con ustedes. Espero que haya eso, que haya dudas, que haya titubeos. Voy a decir lo que digo siempre al comienzo de mis cursos, ¿no? Para mí esto es el aula universitaria. Y el aula es el espacio de no saber, no el espacio de sí saber. Entonces, si alguien hace, es decir, no hay preguntas tontas, me dijo mi maestro cuando yo estaba empezando, mi maestro Sergio Antillano, cuando yo estaba empezando en la Universidad del Zulia. O sea, yo era bachillera, estudiaba en la Universidad del Zulia y empecé a trabajar. Y entonces él me dijo eso una vez, no hay preguntas tontas, lo que sí hay y mucho son respuestas tontas. Entonces, por favor, no se cuiden de hacer las preguntas tontas. Aún si las hicieran, aún si las hicieran, yo nunca las voy a considerar tontas, francamente, tengo muchos años en el aula. Lo que quiero insistir es que este es el espacio de no saber o de mostrar los titubeos, las áreas que podemos reforzar, ¿no? Yo quisiera empezar, sobre todo para tener una pauta, porque podría estar mucho tiempo hablando sobre este asunto, sobre la narrativa en los discursos en general, tanto los de ficción como los de no ficción, y también la narrativa en los discursos argumentativos. Ya vamos a hablar de todo eso. Pero quisiera empezar con las preguntas de ustedes. A la hora de seleccionar un tema y de escribir, hacer eso que acaba de decir Sebastián, que es dedicarse durante 2 semanas a un texto. Cuando él dice trabajar duro y dedicarse 2 semanas a un texto, no significa, por supuesto, estar los 14, los 15 días con la pantalla delante y cambiando una coma de allá para acá o cambiar una palabra por su sinónimo. Lo que él está diciendo es otra cosa, porque trabajar duro en un texto narrativa significa cubrir las diversas etapas del trabajo, ¿no? Entonces son 2 semanas en las que no vamos a estar haciendo lo mismo. Entonces, describo muy rápidamente cuáles son todas estas etapas que debemos cumplir y entonces abro
por favor, la conversación para que ustedes digan cuál es el principal problema que tienen a la hora de escribir un texto como para un concurso. Las primeras etapas son escoger el tema. Y podríamos decir, y no es mentira quien lo dice, que nosotros no escogemos un tema, que es el tema el que nos escoge. ¿A qué se refiere con eso? Que nosotros sabemos que tenemos que escribir sobre ese tema cuando nos damos cuenta de que ya son 2 o 3 los paseos que hacemos pensando en ese tema, en ese asunto o en ese personaje para hacer una semblanza. Eso es lo que llamamos que el tema nos escoge. Por algún motivo que no puedo explicar, esto es así. Yo he sido hasta hace poco, bueno, hace unos pocos años, yo era articulista, tenía que escribir un artículo por semana. Eso era una cosa, un trabajo enorme, enorme, porque además tenía, bueno, una exigencia, pues, tenía una audiencia, sentía yo, pues, la vara muy alta. Y aunque tenía más o menos un principio, primero que creo que siempre se escribe el mismo artículo. Y eso no me produce ningún conflicto, yo lo admito, siempre se escribe el mismo artículo. Y en mi caso, el mismo artículo era más o menos presentar la versión que tiene el poder de los hechos y ofrecer la que yo creo, la versión que yo creo que la versión del poderoso encubre. Es más o menos el mismo artículo que hice durante más de 10 años en el Nacional y antes en el Universal y antes en periódicos en el Zulia, como Sebastián ha mencionado. El asunto es cómo escogía yo el tema. En ese tiempo yo hacía, saben que hay los periodistas tenemos dos rutas de formación. La formación remota, que es la que tenemos todo el tiempo, con las lecturas que hemos hecho, las películas que hemos visto, las exposiciones que vemos, los periódicos que leemos, y nosotros somos, pues, creo que es uno de los gremios que tiene que leer más en la vida, porque tenemos que tener, digamos, es parte de la ética profesional, una formación remota. Ya verán por qué digo remota, es solamente en oposición a la reciente, que es la que voy a decir ahora. Nosotros tenemos que tener una formación remota y ahora más, mucho más. Ahora que digamos que hay un ecosistema tan, tan fatuo y tan falso, tenemos todavía que tener más agudizados los instintos para separar el polvo de la paja, es decir, las verdades, las medias verdades y las francas mentiras. Bueno, esa es la formación remota, que es la que nos da el estilo, la que nos da la voz, la que nos da el carácter, el temperamento, que se refleja en la escritura, sin duda ninguna. También se refleja cuando no hay ninguno, cuando no hay ningún lenguaje, también eso se refleja, es decir, la vaciedad, la opacidad, eso también se refleja. Y entonces hablaba yo de la formación remota en oposición a la formación reciente, que es la que tenemos, a la que nos tenemos que someter cuando vamos a escoger un tema para escribir. Entonces, escogí que voy a hablar acerca de el suspenso que experimentamos ante la respuesta que daría la Corte Penal Internacional a las impugnaciones de la dictadura respecto de los testimonios de las víctimas y de los activistas de derechos humanos. No voy a hablar de la respuesta que finalmente dio la CPI, porque era más o menos la que cabía esperar. Voy a hablar del suspenso. Estoy hablando, de verdad se me acaba de ocurrir. Porque, bueno, yo misma tenía una gran expectativa y hoy estuve muy, muy pendiente para ver la noticia y realmente sentí una profunda satisfacción de las que uno venezolano cada vez son más raras, ¿no? Digamos, va sintiendo menos. Entonces vamos a suponer que yo quiera escribir sobre ese suspenso. O sea, ¿por qué pudimos pasearnos por la posibilidad
de que las impugnaciones de la dictadura sí fueran aceptadas por la CPI y por tanto estas impugnaciones de la dictadura tuvieran más poder que las voces de las víctimas. Por ejemplo, en ese caso, yo tendría que conocer perfectamente cuáles fueron las impugnaciones de la dictadura, en qué lenguaje fueron expresados, qué era exactamente lo que los voceros de la tiranía impugnaban o decían que no tenían razón. También tengo que saber, no todos los testimonios de las víctimas, porque muy dolorosamente se han ido acumulando enormes archivos de las miles de víctimas de la dictadura de los gobiernos chavistas, ¿no? Entonces, tengo mi formación remota que me da, bueno, no sé, un léxico, una distancia con las cosas, una intuición para distinguir, como les decía antes, lo que es falso y lo que es más o menos falso de lo que no lo es, lo que tiene un empaque de veracidad careciendo en la realidad de ello. Y después ese montón de documentos universitarios, quiero decir, papeles de trabajo, tesis, aquella barbaridad de cosas que uno tenía que leer. eh, por eso es que uno entrega la cosa en el último minuto, porque es que toda la semana no, desde el momento que uno escogió el tema hasta que uno finalmente empieza a escribir sobre él, es una barbaridad lo que ha tenido que leer. Una de las grandes ganancias que yo he tenido al dejar de ser articulista todas las semanas es que yo ahora leo, pero muchísima literatura, es decir, todo el tiempo que yo antes le dedicaba a leer ese montón de declaraciones partidistas, de política partidista que me choca, pero de verdad ya me resulta intolerable la sola idea de tener que volver a pasearme por esa maraña, ese bosque vacío y vaciado pues de todo significado que son las declaraciones partidistas. ¿Saben? El uno dijo, el otro expresó, el otro manifestó, tonterías que francamente me arrepiento bastante de haberle dedicado tanto tiempo a toda aquella cantidad de necedades, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es para decir, escoger el tema o que el tema nos escoja. Y sabemos que el tema nos escoge. Es algo así como sabemos que una persona nos gusta o qué sé yo, o nos interesa o nos produce curiosidad cuando nos descubrimos la cuarta o quinta vez pensando en esa persona o dialogando mentalmente con ella. ¿Mm? Muy bien. Es un ejemplo un poco tonto y muy de andar por casa, pero espero que ilustre lo que quiero decir, ¿no? Entonces, uno, ya le dimos espacio a que el tema se nos coja de la falda, se nos prenda de la ropa. Muy bien. Ahora viene la investigación. Como decía Andrés Eloy Martínez, sin investigación no hay novela. Yo creo que tiene mucha razón. Sin investigación, en realidad, no hay ningún texto, no hay nada. La investigación no es solamente bibliográfica, hemerográfica, de mapas, no sé, de planos, de calendarios, de pasaportes, qué sé yo. Hay otros tipos de investigación, ¿no? No sé, mirar, tomar notas, entrevistar gente. Yo entrevistaba barbaridades de gente para escribir aquellos artículos que eran de 4.500 caracteres con espacio. Entonces viene la investigación, saber lo más posible del tema, siempre teniendo ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo decimos siempre? Es decir, los periodistas, trabajar con periodistas, al contrario de lo que muchos expresan por lo menos, en realidad es bastante más fácil que con otro tipo de profesionales, sobre todo de las ciencias sociales. Yo tengo la experiencia de la revista Bigot, que era una revista trimestral. Tú le pides un texto a un sociólogo, a un antropólogo, a un especialista en patrimonio, políticas culturales o culturas comunitarias, qué sé yo, y necesitan, no sé, 6 meses, 10 meses para escribir una nota de 7 cuartillas en la vida. En cambio, tú le dices a un periodista, cualquiera que sea, el mejor, el más veterano o el principiante, el más novato,
todo el mundo sabe que la máxima de un periodista es que el periódico tiene que salir. Si además sale bien, bueno, un prodigio. Y si además lo que dice ahí es verdad, bueno, ya es un milagro. Pero nuestra tarea es que el periódico salga. Entonces, nosotros siempre vamos a tener, siempre, pero es que siempre va a estar con nosotros una especie de reloj de arena, una arenita que nos va desfilando por la nuca y que nos va, siempre la tenemos presente y que nosotros tenemos que leernos, para usar el ejemplo que probablemente no sea ni muy bueno ni muy expresivo, y ahí sí me preocuparía, pero espero que yo haya logrado explicar si yo sobre el suspenso. Es decir, el artículo sería, ¿por qué nos cuesta tanto creer en que la justicia se produzca? En realidad, ese sería el tema, usando de coartada el pronunciamiento de la CPI, de la Corte Penal Internacional. Es decir, ¿por qué estamos dispuestos a contar que el poder autoritario, totalitario y cruel siempre se saldrá con la suya frente a los alegatos sangrantes y dolorosos de las víctimas? ¿Por qué creemos eso? Ese sería mi artículo, vamos, si es que lo hiciera. No lo voy a hacer porque estoy leyendo a Natalia Ginsburg. Bueno, entonces, nosotros tenemos esa arenita que nos corre por la nuca y nosotros sabemos que los lectores merecen saber lo más posible qué fue lo que adujo el régimen. Lo merecen, los lectores lo merecen, lo exigen, pagan para eso y nosotros vivimos de eso, porque el periodismo es sobre todo un servicio público. O sea, nosotros no podemos, no tenemos cara para presentar una nota donde vamos a hablar de los alegatos de un gobierno sin explicarle a los lectores qué fue lo que el gobierno alegó, en qué términos, cuál es su lógica. Okay. Entonces, lo tenemos que saber lo más posible, porque si vamos a hablar de eso, el lector, y eso es una cosa para que lo tengamos en el frontispicio, grabado en piedra, el lector siempre es extranjero. El lector siempre es extranjero. El lector no sabe quién es Henry Ramos, ni siquiera el venezolano, ni siquiera el ADECO. Al lector siempre hay que decirle quién es quién y sobre todo quién es quién en este escenario, en este sistema de informaciones que nosotros vamos a presentar. Muy bien. Entonces, sin perder de vista que si nosotros nos atrasamos 1 hora en entregar el texto, nosotros le estamos haciendo la puñeta al que corrige, al que diseña, al que monta, al que sabemos que es una cadena de producción, ¿verdad? Y que además corremos el riesgo de que simplemente nuestra nota no aparezca y que en el espacio de nuestra nota pongan un no a las drogas. ¿Se acuerdan? Que eso en los periódicos siempre había decía, mira, si no entregas te vamos a poner ahí un no a las drogas. Eso era en el Globo. ¿Se acuerdan? Era un tabloide, diario, matutino. Muy bien. Entonces, hemos escogido el tema. Tenemos que investigar, pero no es una investigación como las tesis. Es una investigación donde nosotros tenemos un tiempo. Nosotros tenemos que ponernos una disciplina porque nosotros no podemos estar 6 meses, ni siquiera 1 mes investigando ese asunto. Muy bien. Después, si es una crónica, la crónica tiene que ser en la calle. La crónica es el género más físico de todos cuantos hay, de la novela, del relato, del gran reportaje, del reportaje, you name it, la noticia, la entrevista, la semblanza. La crónica tienes que ir, movilizarte, es corporal, es física, compromete los sentidos. Tienes que ir, saber cómo es, cómo huele, cómo es el clima que tiene, el movimiento, los colores, las paletas, porque así como en el cine, que hay una cosa que se llama dirección de, ¿cómo se llama? Bueno, en fin, que las películas tienen una paleta de colores. Ninguna película tiene todos los colores que hay en la naturaleza, para empezar que eso es ilimitado. Entonces,
Asimismo, nosotros tenemos que ir, estar, anotar. Yo sé que hay cronistas que no anotan. Edgardo Rodríguez Juliá, por ejemplo, en el entierro de Cortijo, una crónica que se publicó como libro, como un librito pequeño, pero libro al fin. Cortijo era un plenero puertorriqueño, un músico de plena. Cortijo era un músico sumamente popular. Era el que cantaba una plena magnífica que decía, si yo llego a saber que Perico era sordo, yo paro el tren. Todo el mundo se la sabe, ¿verdad? Una plena que perfectamente puede ser de mediados del siglo XX y, bueno, espero que la conozcan o que no sea una cosa de carcamales nada más. Bueno, y entonces él fue para el entierro de Cortijo y con lo que vio allí, con la movilización popular que despertó aquel homenaje póstumo a Cortijo, Edgardo Rodríguez Juliá escribió una crónica. Y él en la misma crónica dice que cuando se preparó para salir, para ir al entierro, se metió un bolígrafo en el bolsillo y probablemente una libretica como la cantaba Ismael Rivero con Cortijo, bellísimo, hay unos videos bellísimos, bellísimos, con Maelo así moviendo el brazo cantando y que hacía tucu, 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 el sonido de un tren, ¿no? La onomatopeya. Es un clásico, si no lo han visto, véanlo. Él cuenta en la misma crónica que él metió el bolígrafo y probablemente una libretica como esta, que yo la tengo siempre, ya es una de formación profesional, la tengo en todos los bolsos que tengo, y me la voy cambiando según me cambio de bolso, los colores y las cosas, y yo sigo con mi libretica, pero que no la llegó a usar. Porque claro, era tal el tumulto que lo llevaban, ¿sabes? Un poco como en las marchas, ¿no? Que te van llevando, que te van trayendo. Y a él le pareció que era como medio pajugo, no sé, no me acuerdo qué palabra usa porque hace mucho que no leo esa crónica y probablemente mañana les tenga la cita, ¿no? Pero le pareció medio pendejo, así como ponerse en medio de aquel gentío y todo el negrero y la cosa que estaban bailando y que estaban cantando, porque además estaban cantando y que ponerse a sacar le pareció medio, ¿sabes? Bueno, ¿qué va a hacer yo aquí? Que hay de pajugo, aquí toda una libretita y tal. Pero total, que decidió en ese momento que no iba a notar, que iba a trabajar, bueno, mirando mucho, la mirada que tenemos cuando vamos a trabajar, que es distinta a la mirada de boca abierta que tenemos siempre, ¿no? O sea, cuando nosotros sabemos que vamos a escribir una crónica, hay así como los gatos que se arquean, ¿no? Hay una cosa así como en el lomo, una cosa física que no sé, que nos cambiamos y nos da como una electricidad, como eh, una sobresensibilización, porque tenemos que captar todo, tenemos que ser la propia sensibilidad, pero también la de aquel, el de más allá, la señora de acá, el niñito, el muchacho, el estudiante. Yo siempre trabajé en periódicos generalistas, de manera que yo siempre tenía mucha conciencia de que nuestra audiencia era ampliada y siempre tenía por lo menos la ambición, la fantasía, la ilusión de que mis textos tocaran a todas las audiencias que podía tener el periódico, ¿no? A todos los tipos de lectores. O sea, que hubiera una cosita para cada uno, que no hubiera ningún lector que se fuera de ese ecosistema, de ese universo que instala cada nota sin llevarse algo para él, ¿no? Bueno, total que Edgardo Rodríguez Juliá, estoy hablando del novelista, narrador, ensayista, profesor universitario de Río Piedra, de la Universidad de Río Piedra, en San Juan de Puerto Rico. Entonces él cuenta y que él decidió, no, porque además creo que dice que el bolígrafo era como de una marca no sé qué, una cosa carísima y que no venía al caso. Y entonces él decidió escribir con lo que se sedimentara. También lo he hecho, también lo he hecho. Claro, eso sí, la escribo rapidito porque yo sé que la memoria no existe. La memoria no existe. Y si existe, es como un perfume, igualito que un perfume. Dura hasta que el alcohol se disipa en la memoria, pues en el olvido. Igualito es la memoria. La memoria es como un perfume. Por mucho que te dure, te va a durar hasta mañana
y se va a impregnar tu almohada, pero ya al mediodía ya ese perfume se ha disipado. Por eso es que hay que anotar todo y anotar tanto, tanto, porque no hay que confiar en la memoria. Yo desde luego no confío. Muy bien, entonces ya tenemos la investigación, hemos escogido el tema. En el caso de Edgardo Rodríguez Juliá, me consta que es bueno, imagínense, un adorador de la música popular, como lo somos todos, y él en la de Puerto Rico, pues en particular, de manera que él tenía una tremenda formación no solamente de la música de Cortijo, sino de toda la música popular del Caribe del siglo XX, pues. Después viene un paso, bueno, después llegamos a la mesa con un perolero, libretas, grabaciones, folletos que nos han dado en la calle, fotografías, eh, cositas anotadas en servilletas, cositas que Eno Rivera, por ejemplo, tenía un grabador en el baño de su casa, donde vivía con Marta Colomina en Maracaibo. Tenía un grabador porque decía que mientras se afeitaba, era un momento tan íntimo y de tanta concentración para no degollarse, que por algún motivo ese estado de concentración, pues se le venían poemas y entonces él los grababa sistemáticamente en ese grabadorcito que tenía, que Eno Rivera era periodista también, por supuesto, y director de Panorama por muchos años, o sea que también tenía el entrenamiento, ¿no? Bueno, ahora vamos entonces, y mientras tanto el reloj de arena va corriendo por aquí, va corriendo por aquí. Y probablemente el editor o el que te pidió el trabajo te dice, mira, tú sabes que en 2 días tienes que entregar, ¿no? Quisiera ver si fueras diciendo más o menos de qué va la cosa para ir nosotros buscando las ilustraciones. Y tú no has escrito una línea de la vida, ni una. Ok. Ahora viene, tú te sientas con aquel perolero, con las notas, con todo lo que trajiste, porque en ese momento tú no sabes lo que va a pasar. Tú no sabes lo que vas a necesitar. Muy bien. Tú te sientas y empiezas a tomar agua, a responder llamadas, a regar las matas, a hacerle cariño al perro. Ay, Dios mío, a mirarte los pies, no puede ser, tengo que ir, no sé, esto no puede ser, estos pies están hechos de desastre, qué idea, no sé qué. Y entonces tú dices, bueno, ok, ya manguareé lo que iba a manguarear, me tengo que sentar. Se escribe con esto en el teclado. Fuera de esto no hay escritura. Fuera de esto, no sé, hay sobar el tema, pero escribir es esto, escribir es esto, es esto, es esto, es esto. Es una cosa táctil, táctil. Es exactamente al amor. Todas las imaginaciones y las fantasías que te hace fuera de eso, está muy bien, maravilloso, pero contar, contar, contar no cuenta. Lo que cuenta es lo táctil, táctil, aquí, en el teclado. En otro momento voy a decir, porque para esto fue que traje la cita, que la tengo ahí, la de Kapuscinski, ¿no? Bueno, entonces tú ya sabes que se escribe con 2 cabezas. La primera cabeza es la que juega, la que no le importa que tengamos una extensión estipulada. No importa. Y empieza a escribir y a escribir y a escribir. Ese es el... Y cuando empiezas a escribir, algo pasa, que empiezas a descubrir que como que no eres tan tonto, como que no fue un gran error haberse metido en esto. O sea, no hay nota en mi vida, no existe una nota en la vida. Estoy escribiendo desde que era menor de edad, el periodismo, relatos ni les cuento. Pero los relatos no cuentan, porque eso no lo va a leer nadie, qué sé yo. Pero no hay vez en la vida que yo, o hay muy poquiticas veces que yo no he dicho, ¿para qué me metí en esto? Yo no sirvo para este trabajo. ¿Qué bríos tengo yo a hacer lo mismo que hacen fulano y sutano, los grandes periodistas de Venezuela, que son los que a mí me interesan y los que yo leo, los que me interesan?
¿para qué me metí en esto? Ya yo voy a llamar a fulano, le voy a decir que no puedo, es que yo no puedo, de verdad no puedo. Entonces es peor para salir con una cagada. Ay, Dios mío, ¿para qué o sea, no hay día que yo escrito una nota que no pase por todo esto. Ahora trato por lo menos de acortarlo, de acortarlo. Pero después pasa una cosa, que cuando empiezo a escribir, bueno, borro lo primero, no, no, esto no, esto no, esto no, pero ya empiezo, me voy olvidando de lo tonta que soy, me voy olvidando de lo torpe que soy, me voy olvidando de lo difícil, endemoniado que es este trabajo, y como que me voy concentrando en lo que pasó, que es más importante que qué, y hago un original. Vamos a suponer que yo tenía que entregar, les dije, 4.500 caracteres con espacio en el Nacional, la página de opinión. No había día que yo no, la primera versión no fuera de 9.000 caracteres. 9.000, pues, pero 12.000, pero barbaridades. Muy bien, había que dejar ese texto un ratico y después empezar a cortar. ¿Y qué cortaba? ¿Qué tenía que cortar? Bueno, cosas que ya las había dicho, cosas que no eran tan relevantes, por tanto las voy a sacar y después, si es necesario, lo cuento en otro artículo, porque esto es otro cuento, otra película, esto no tiene que ver. Pero también tenía que cortar frases de las que yo me había enamorado, porque por supuesto pasaba de ser lo más torpe y de no tener idea de este negocio ni de este oficio, a escribir unas frases que eran, bueno, pero, o sea, la cima de la lengua. O sea, ¿cómo voy a botar esta frase magnífica? Bueno, pues mira, Matarile con esa frase también. Esta es la segunda cabeza, la que corrige, la que sanciona, la que es severa, la que ya lo dijiste, ¿para qué lo vas a volver a decir? Esto es una pendejada muy grande, esto quítalo. Eh, y bueno, y después viene, estoy recorriendo este proceso, galopando sobre él, ¿no? Digo, bastante rápido. Y después viene un proceso que me gusta mucho hacer, que es hacer, esto lo voy a hacer figuradamente, ¿no? Figuradamente. Vamos a suponer que este es el texto virtual, no estoy hablando que lo imprimo. Yo dejé de imprimir hace añales, pero añales. Bueno, entonces, de manera figurativa. Si el texto yo lo pudiera doblar por la mitad y la parte escrita va a estar aquí adentro. Aquí lo ven ustedes que está escrito, ¿verdad? Ok. Si yo lo pudiera doblar de manera que el comienzo se pegara con el final, ¿qué pasaría entre este comienzo y este final? Se imantarían como los imanes, pues. Tendrían un efecto magnético, es decir, se acercarían el uno al otro con comodidad o se repelerían como esos imanes cuando, no sé cómo es la cosa, que si los imanes están volteados, qué sé yo, sabes, que más bien se repelen. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi comienzo y con mi final? ¿Se completan? ¿Se contradicen? Por lo menos en apariencia. ¿Qué pasa? Esta parte me gusta mucho. Esta parte me gusta mucho. Porque cuando yo hago esta última fase del trabajo, entonces muchos lectores me decían después, cuando yo la hago bien pensada, porque la escritura es un artificio, toda escritura es un artificio, la escritura no es la naturaleza, la escritura es un artificio, la escritura no es la realidad, es el relato de la realidad. Cuando tenemos suerte, porque ustedes saben que la máxima de todo verdadero periodista, la máxima secreta es no permitas que la realidad te arruine un buen cuento, ¿no? Yo estoy sola, hablando sola, aquí, no hay silencio, yo no sé si están muertos de aburrimiento o están indignados o qué sé yo. Esta última fase, la de ver qué pasa con este comienzo y este final. Porque claro, creo que dice García Márquez, que es un enorme cuentista. Por supuesto que es un gran novelista, por supuesto que es un gran novelista. Y El coronel no tiene quien le escriba, es probablemente pues, una de las grandes joyas
de la novela en español, que es decir, Cien años de soledad. Cien años de soledad es una obra maestra, pero además es un gran cuentista, y creo que es él quien ha dicho que desde que se comienza hay que tener presente el final. Entonces, cuando hacemos este trabajo, yo digo doblar, ¿no? Porque, bueno, yo me lo imagino así, pues, que es que el final y el comienzo y el final dialoguen. ¿Ah? O sea, a ver qué pasa. Si dialogan, si se ven como en un espejo, es decir, el yin y el yang, ¿no? El contrario, qué sé yo, se miran. Hay una contraposición, pero de alguna manera armoniosa. O sea, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo hago esto, con la cabeza fría y con el cálculo, después los lectores dicen, eso te quedó redondito. Y yo, claro, pongo cara interesante, ¿no? No, y de modestia y tal, pero estoy pensando, coño, lo hice bien, me salió bien esto de que el comienzo y el final se miren, a ver si el cuento, vamos a decirlo con palabras de andar por casa, a ver si el cuento está bien jalado. A ver si ese cuento está bien jalado. Esa es la narrativa. Bueno, estas son las fases a las que les dedicamos con suerte esas 2 semanas que dice Sebastián. Estoy empezando por la formación remota, perdón, por la formación reciente, porque la remota, esa no hay nada que hacer. Es decir, si no la tiene, o sea, hay que seguirla teniendo todo el tiempo. En esto no hay que descansar. La que cada quien escoja, ¿no? Porque desde luego no podemos tener, no podemos ser pues, hombres del Renacimiento en un momento en que, no sé, cualquier liceísta puede saber más de esos liceístas que son unos servilitos, pueden saber lo mismo que un hombre del Renacimiento, es decir, porque hoy es tanto el conocimiento que es desde luego ilusorio pretender abarcarlo todo. Bueno, creo que, eh, no sé qué les parece, si les resulta interesante el resumen de las diversas etapas para escribir una nota de este tenor, ¿verdad? Porque si es una nota de una rueda de prensa o una noticia donde tenemos que decir qué pasó, o según lo más importante, porque si lo que pasó en el Vaticano, pues lo más importante es dónde pasó, ¿verdad? Si lo más importante es un hallazgo arqueológico, bueno, desde luego la noticia es algo que ocurrió ayer, porque ayer se hizo el descubrimiento, pero digamos lo relevante es de qué época son estos hallazgos, a qué época corresponden y qué nos ilustra acerca de esa época y qué nos hace pues reformatear, vamos a decir así un poco torpemente, el conocimiento que tenemos de esa etapa y de nosotros mismos, pues, ¿no? Entonces, una noticia de verdad no necesita 2 semanas, mucho más si es de tu fuente y tú la conoces bien, ¿verdad? Pero un trabajo como el que eh, se espera recibir para un certamen como este del que estamos hablando y para el que nos estamos preparando, bueno, sí, lo ideal es que tengamos 2 semanas para que el tema nos escoja, para investigarlo, para irlo a buscar y irnos a impregnar de su perfume en la calle, en el lugar donde está, escribir una primera versión, respirar un poquito y volver a hacer la segunda y ya la última revisión, que en la última revisión entonces terminamos de buscar las posibles reiteraciones que siempre hay, no solo reiteraciones, sino redundancias. Y después asegurarnos de que el comienzo y el final produzcan esta sensación de algo acabado, de algo redondo, como dicen los lectores, porque este asunto de que un cuento esté bien jalado produce más una sensación que un dato.
y nosotros nos metemos en las audiencias, en el corazón de las audiencias, en el interés de las audiencias, más que por lo que ellos piensan, más que lo que piensan es cómo los hacemos sentir. Y claro, cada quien escoge cómo quiere hacer sentir a sus lectores. Yo quiero que se sientan inteligentes y que se sientan interpelados. Y para lograr eso, pues hay que tratar de saber un poquito más que el lector medio y sobre todo presentar un cuento bien jalado. Esta es mi introducción. Yo quiero escuchar sus comentarios y con base a sus comentarios, pues preparar siguientes observaciones ya dirigidas específicamente a la arquitectura narrativa. Óyeme, maricuinita, si yo llego a saber que Perico era solo para el tren, no mato Perico. Este periquito mango a Perico. Y se llamaba Perico. Que descanse en paz.